Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Señor les continúe bendiciendo grandemente. Tengan la amabilidad, por favor, de acompañarme a la lectura de la palabra. Vamos a estar en esta carta que venimos estudiando de manera consecutiva en el capítulo 3. Vamos a leer los versos del 8 al 13. Voy a leer el verso 8. Voy a leer del verso 1, capítulo 3, verso 1, la iglesia el verso 2 y continuaremos hasta el verso 13 de manera alternada. Para que entendamos mejor la unidad de pensamiento, vamos a leer desde el verso 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Todos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme en una breve oración. Espíritu Santo, Dios Trino con nosotros, invocamos tu presencia, tu ayuda, tu gobierno. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de ti, de tu gracia, de tu poder, de tu iluminación, de tu sabiduría, de tu actuar soberano en la mente y el corazón de todos los reunidos. Ayuda, Espíritu Santo, por favor, al débil, insuficiente, incapaz, impotente predicador, y socorre a aquellos que lo escuchan. Espíritu Santo, que hoy comprendamos estas palabras que tú diste al apóstol Pablo para que la diera a la iglesia de Éfeso, en un momento donde todos los líderes de la iglesia, predicadores, habían sido o expulsados o puestos en indisciplina, ya que se habían desviado de la verdad del evangelio. Ellos necesitaban con urgencia tener nuevos pastores y nuevos diáconos que enseñaran, y para eso, Señor, tú te cuidaste. Ante la importancia, la grandeza, la gloria de tu iglesia, tú nos diste estos requisitos para que entendiéramos la dignidad del oficio que se nos menciona. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos ayudes, que comprendamos que no hay un versículo en la Biblia más importante, más inspirado que otro, que toda ella es la palabra de Dios, y que esto que vamos a estudiar hoy es la palabra de Dios, y que es lo que Dios quiere que su iglesia ponga en práctica a la hora de elegir nuevos líderes para su iglesia. Espíritu Santo, sé con nosotros, en el nombre del Padre y para la gloria de la Trinidad bendita. Amén. Amén. Por favor, toman asiento, mis amados hermanos. Continuamos pues con el estudio expositivo de este capítulo 3, en el cual Pablo da a Timoteo las instrucciones concernientes a la elección de nuevos líderes para la iglesia. Ya tuvimos unos 7, 8 sermones en los versos del 1 al 7. Allí vimos las instrucciones del apóstol Pablo para la elección de nuevos pastores. Ahora Pablo en los versos 8 al 13 se ocupa en dar las instrucciones para la elección de nuevos diáconos. Y debemos ver la importancia de este pasaje, capítulo 3, versos 1 al 13. Un texto demasiado importante para la iglesia, más aún en estos tiempos donde es ignorado el gobierno bíblico en la mayoría de las iglesias.
Podemos ver por este pasaje que para el Nuevo Testamento solo existen dos clases de oficiales para la iglesia, y esos dos oficiales son pastores y diáconos. Para el Nuevo Testamento una iglesia está conformada por pastores, diáconos y miembros. Esa es una iglesia bíblica: pastores, diáconos y miembros. Vayan conmigo por favor a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Los santos son los miembros. Con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. O sea, el Nuevo Testamento da por sentado que la iglesia del Señor Jesucristo tiene diáconos. Para el Nuevo Testamento es un hecho real que la iglesia del Señor Jesucristo tiene una membresía, los santos, tiene unos pastores que gobiernan, que supervisan la grey por medio de la palabra, y tiene un cuerpo de diáconos que administran todo lo demás que no puede hacer el pastor. Y aunque enseña la Biblia que los diáconos hacen parte del liderazgo de una iglesia, que esa es la voluntad de Dios, que es el decreto de Dios para la iglesia, es triste y lamentable ver cómo la iglesia contemporánea desconoce completamente la dignidad de este oficio. Desconocen completamente que es la voluntad de Dios que haya unos diáconos que manejen unas situaciones que el pastor no tiene por qué manejarlas. Es común encontrar las iglesias de hoy en día donde es un grupo familiar el gobierno de la iglesia. El esposo es el pastor, la esposa supuestamente es la pastora, y los hijos o las hijas administran la economía de la iglesia. Allí está el contador, el supervisor, el revisor fiscal, y todo está en la familia. Una distorsión de lo que es la iglesia de Dios. Y en razón a que el texto de 1 Timoteo 3, del 8 al 13, solo dice cuáles son los requisitos que debe cumplir quien desea el diaconado, y les pido que volvamos allí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un texto realmente profundo que nos habla de las condiciones, de las cualificaciones, de la vida moral y de todo lo demás que debe tener un hombre que va a manejar las finanzas y otras cosas de la iglesia de Dios. Pero no nos dice realmente cuál es en sí el oficio que deben desempeñar. Por esta razón, antes de ver los requisitos, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre el diaconado. De esto vamos a estar aprendiendo hoy. Y estas enseñanzas que estaremos viendo de los versos 8 al 13, las vamos a ver con el título El diaconado, un ministerio bíblico pero ignorado. El diaconado, un ministerio bíblico pero ignorado. Ya saben, ignorado por la mayoría de estas iglesias que han distorsionado el evangelio para el bien económico y la perdición de las almas. Y estaremos viendo tres cosas. Vamos a ver el significado de la palabra diácono, el origen del ministerio diaconal y el ministerio esencial del diácono. Veamos pues entonces el significado de la palabra diácono. En el original, diácono significa básicamente un servidor o el que sirve. Y desde el mundo antiguo la palabra diácono era usada de manera general para referirse, por ejemplo, a una persona que servía en los cuidados domésticos de las casas. También era usada para referirse a las tareas más sucias e indignas encomendadas solamente a esclavos. Pero ya en el Nuevo Testamento la palabra diácono empieza a cobrar cierta dignidad, empieza a ser de una palabra digna. Y era usada para referirse a personas que servían a otras personas, ya no por dinero o por ser esclavas. Y el primer ejemplo que tenemos lo encontramos en Mateo 8, 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre.
y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Ahí encontramos la palabra. La palabra que se usa acá para servía es la palabra diaconía. Esa es la palabra. Ahí empieza ya a surgir y a tomar un sentido de dignidad esta palabra. Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5:13 en su parte final nos dice: si no servíos por amor los unos a los otros. El mandato bíblico nos manda esto, a que ejerzamos una diaconía los unos por los otros, que nos sirvamos en amor los unos por los otros. Al hacernos, nosotros nos estamos siendo diáconos los unos de los otros. En ese sentido, si la palabra diácono significa literalmente servidor, algunos le ajustan el que sirve a las mesas y luego veremos por qué. Entonces nosotros debemos reconocer que el más grande diácono de la historia es ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice él en Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ahí está la palabra, y para dar su vida en rescate por la de muchos. La palabra servir es diácono. El Señor Jesucristo con su muerte nos sirvió, o sea, ejerció una diaconía, dándonos vida a través de su muerte. Es el ejemplo más grande que tenemos de esta palabra en el Evangelio. Entendiendo que la palabra diácono significa servir, servidor, el que sirve, entonces esto nos conecta con el significado, con el origen del diaconado. ¿Cuándo surge el diaconado? ¿Por qué surge el diaconado para la iglesia? Nuestro segundo encabezado es el origen del ministerio diaconal. ¿Cuándo surgen históricamente los diáconos? Leamos el texto usado a través de la historia de la iglesia para explicar esto, que es Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De ahí está donde se conoce la palabra diácono como servidor a las mesas o un servidor de las mesas. Buscad pues, hermanos, ¿a quiénes les dice que busquen? A la iglesia. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, y de sabiduría, 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vean el resultado de la sabiduría de Dios al poner diáconos en la iglesia. Y crecía la palabra del Señor. Ya los apóstoles no tenían que estar ocupados ejerciendo una diaconía ellos. Se dedicaron a lo que deberían ocuparse, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana se ha tomado este pasaje para enseñar que el origen del ministerio diaconal surge por las dificultades que se presentó en la distribución diaria para los más necesitados, en ese caso las viudas. La iglesia empezó a crecer y todo crecimiento trae dificultades. Mientras la iglesia era un grupo pequeño, los apóstoles se encargaban de ser apóstoles, de ser pastores y de ser diáconos. Empezó a crecer la iglesia, empezaron a llegar estos prosélitos de aquellas otras regiones, de manera especial muchas viudas empezaron a llegar y empezaron a murmurar contra los apóstoles. Y ellos, guiados por el Espíritu Santo, vieron que la solución era solo una: buscar de la iglesia 7 varones con unas características especiales, de buen testimonio, que los demás dieran testimonio de que ellos eran lo que aparentaban ser,
llenos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo y de sabiduría espiritual para entregarles, para cederles ese trabajo, para traspasar ese trabajo a ellos y ellos así tener ese tiempo libre, tener esa libertad para dedicarse realmente a lo que tenía importancia para ellos, la oración y la predicación de la palabra, las dos labores fundamentales del pastor. Un pastor tiene como prioridad en su ministerio esas dos acciones: orar permanentemente por la membresía, orar por los santos y predicar o enseñar la palabra de Dios. Lo que más pueda hacer de ahí en adelante lo podrá hacer, pero esas son las funciones primordiales de un pastor, de un pastor. Siempre ha existido una especie de controversia, pero es que ese texto no menciona en sí la palabra diácono. Pero por eso vimos inicialmente el significado de la palabra, que es servidor. Y aunque acá no aparece la palabra diácono, los comentaristas bíblicos de más confianza, todos están de acuerdo que cuando dice que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria, la palabra griega que aparece allí es la diaconía diaria. La diaconía diaria. Así que a partir de Hechos 6, la iglesia del primer siglo reconoció la necesidad del ministerio de los diáconos. Los diáconos se convirtieron, como dice un comentarista, en la extensión del corazón, la mente y las manos de los pastores. ¿Para qué? Para que ellos se encargaran de hacer todo lo que el pastor sabe que se debe hacer, pero que no lo puede hacer. Los diáconos deben hacer, y la función de ellos es hacer todo lo que el pastor sabe que se debe hacer para el bien de la iglesia, pero que él no la puede hacer. Entonces ellos se convierten en la extensión de su mente, de su corazón y de sus manos. De ahí en adelante, todo lo que no puede hacer el pastor, lo hacen los diáconos. Los diáconos. Con esto en mente, entonces, habiendo visto el significado de la palabra diácono, servir, y el origen del ministerio diaconal, la dificultad que tiene un pastor para hacer todo a la vez, la dificultad que se presentó para atender a los más necesitados, entonces veamos el tercer encabezado: el ministerio principal del diaconal. ¿Cuál es la función principal de los diáconos? Ya sabemos que es un servidor. Ya sabemos que esta función se da bíblicamente. Dios ve la necesidad de ayudar a sus pastores, a sus predicadores, y les pone un auxilio a su alrededor llamado los diáconos. Antes que surgieran, ya leímos en Hechos 6, antes que surgieran los diáconos, los encargados de ejercer la diaconía, la recepción y la distribución de los bienes eran los apóstoles. Pero luego que llega esta dificultad, los apóstoles delegan en los diáconos. Y su función principal pasa a ser atender físicamente a los más pobres de la iglesia. Atender físicamente las necesidades físicas de los más pobres de la iglesia. Ocuparse de los más necesitados. En ese momento eran viudas y eran huérfanos. Por estas guerras y todo esto que había, las persecuciones contra los cristianos, eran muchas las viudas que habían en ese momento. Y este es el punto allí, que es para ellos, es para eso que nombran los diáconos fundamentalmente, para que se dediquen, para que se encarguen de hacer una atención adecuada a los más pobres de la iglesia. Ellos seguro que hacían lo que nos toca hacer a nosotros: hacer un censo, revisar, entrevistar, visitar las casas, comprobar que sí realmente sean necesitadas, que realmente sí sean viudas, que realmente no tengan nada, que estén en peligro de pasar hambre, y todo lo demás que se debe hacer como iglesia bíblica. Seguro que ellos tenían todos esos conocimientos y que lo hacían. Ellos se encargaban realmente de los pobres de su congregación. Ellos velaban por los pobres de la iglesia. Los pobres para el mundo, ¿qué son? Seres sin valor, ¿cierto? Un estorbo para muchos. Pero Dios no los ve así. Esto es lo que estamos viendo acá. Dios no los ve así. Dios ve a los necesitados de su pueblo, los ve con amor, con compasión, con misericordia. Y entonces pone un grupo de hombres llamados los diáconos para que se encarguen de cuidarlo. Alguien dijo: entonces, si esto es así, los diáconos no solo son la extensión de la mente, el corazón y las manos del pastor, sino la mente, el corazón y las manos de Dios. Esos son los diáconos.
Desde el Antiguo Testamento Dios mostraba su enfoque, no a los más opulentos, a los más ricos, sino a los más pobres. Salmo 9:9, Jehová será refugio para el pobre, refugio para el tiempo de angustia. 41:1 Salmo, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Aquí existe la controversia, lo abrimos para que cobije también a los pobres económicamente, o los dejamos solo a los pobres de espíritu. Creo que da para los dos, para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido a los que aman. Dios tiene cuidado de los pobres de su iglesia, esto es una gran verdad. O sea, los diáconos surgen allá en Hechos 6 por esta situación que Dios permite que ocurra, pero es porque ya Dios ya tenía por decreto que Él cuidaría a los pobres de su iglesia y que los iba a cuidar por medio de los diáconos, que los diáconos serían la mente, el corazón y sus manos, bondadosas, misericordiosas, clementes, piadosas, compasivas, atendiendo a los más pobres de la congregación. Pero a veces esos pobres, por estar en este mundo, tienen necesidades físicas y muy fuertes. A veces esos pobres no tienen nadita que comer. Y la manera que Dios estableció para hacerles bien de una manera ordenada es por medio de los diáconos. Y esto nos habla de la dignidad del oficio diaconal. Ya sabemos que tanto el pastor como el diácono, por lo que Pablo nos da acá en este capítulo 3, toda esta cantidad de requisitos, cualificaciones, el cuidado que debemos tener, es debido a la importancia de la iglesia, a la dignidad de la iglesia. La dignidad de la iglesia demanda que los hombres que vayan a estar al frente de ella sean hombres cualificados por Dios mismo, no por los hombres mismos, sino primeramente por Dios. Es un oficio, una tarea o un ministerio excelso para un hombre, poder mostrar la bondad, la piedad de Dios, la misericordia de Dios para las almas necesitadas en este mundo por medio de una ayuda material que ellos puedan distribuir y hacerles llegar a tiempo. Entonces, ¿cuál es el ministerio esencial de los diáconos? Bueno, de acuerdo a Hechos 6, por el significado de la palabra, diácono es un servidor. Y podemos decir que ese es el ministerio esencial de los diáconos. Ese es el ministerio esencial. Velar por la condición de los más pobres de la iglesia. Enfocarse en los más pobres de la iglesia. El diaconado, dice otro comentarista, es un ministerio de misericordia a través del cual la cabeza de la iglesia, que es Cristo mismo, muestra su amor y compasión cuidando a los más pobres a través de sus siervos, los diáconos. Su labor es encomiable, hermanos diáconos. Su labor es encomiable, su labor es digna. Y usted no debe enfocarse, mi amado diácono, en ninguna otra labor por encima de estas. En ninguna otra labor por encima de estas. Atender a los más pobres, mostrar la compasión y la misericordia hacia ellos. Ese es vuestro ministerio. Representar de manera vívida, real, ante toda la iglesia, el amor y la compasión de Cristo por los más necesitados. Pero debemos entender que aunque este es el ministerio primordial, para esto fue que surgieron, los diáconos pueden hacer otras funciones y hacen otras funciones. Ellos, y debo decirlo en primer lugar, no gobiernan la iglesia, aunque su trabajo es digno, es un llamamiento digno, celestial. Ellos no gobiernan la iglesia, ellos no están ni a la par ni por encima de los pastores. Ellos trabajan bajo la dirección y supervisión de los pastores para el bien del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo, cuando da los requisitos allá
para los diáconos, verso 12 dice que gobierne bien sus hijos y su casa. Hasta ahí. Pero no dice que si no hace eso bien, entonces ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Por el contrario, cuando habla de los pastores en el verso 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Entonces podemos ver por el mismo texto bíblico, el texto sagrado, que los diáconos no son llamados a gobernar. Ellos no son llamados, no es un requisito que gobierne bien la iglesia. Ellos deben gobernar bien su esposa y sus hijos, gobernar bien su casa, porque es una regla moral de la vida moral. Y ellos van a relacionarse con la iglesia y van luego a dar consejerías y reprensiones a los hermanos. Y ellos deben tener un hogar ejemplar. Tampoco se les exige ser aptos para enseñar. Lo que sí se demanda del pastor. Aunque algunos diáconos, debemos entenderlo, ellos tienen el don añadido por el Espíritu Santo para enseñar. Hay diáconos que son llamados a enseñar. Mayormente en estas iglesias bíblicas, cuando nosotros comprendemos o hemos tenido por reglamento que los futuros pastores surgen del cuerpo de diáconos. Que para ser pastor primero debe pasar por el diaconado. Que un hombre que se resista o que por muy iluminado que sea, muy usado que sea, diga no voy a ser diácono, pues simplemente queda descalificado para ser pastor de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios. Él debe pasar por el diaconado. ¿Por qué? Por lo que hemos visto desde el principio. Cuando llegue a ser pastor, él tendrá un conocimiento de quién es la iglesia, de las situaciones más difíciles, de los hermanos más pobres. Él tendrá ya un conocimiento de la grey que está pastoreando. Cuando llega a ser pastor, habiendo pasado 3, 4, 5 años como diácono, él va a tener un conocimiento de quiénes son aquellas almas más necesitadas de la congregación y va a poder tener una compasión mucho más grande y poder direccionar a los diáconos hacia esas personas. Entonces eso es realmente importante que comprendamos que los diáconos, teniendo un ministerio esencial, ellos pueden desempeñar otros, y es la predicación. No significa que todo diácono que predique bien vaya a ser pastor. No significa eso. Algunos diáconos se quedan, valga la redundancia, siendo diáconos y muy buenos predicadores. Hasta ahí. Ellos le añaden a todo lo que es misericordia, compasión y todo lo demás, la enseñanza. Pero como los diáconos son una extensión, como ya dije, de la mente, el corazón y las manos del pastor, también hay otros oficios que ellos llevan a cabo que el pastor no puede hacer. En representación y el pastor de la iglesia, ellos recolectan, guardan y distribuyen las ofrendas, las ayudas a los más necesitados. Los encargados de buscar estrategias, de orar a Dios para recoger ofrendas de la iglesia, no de afuera, para recoger ofrendas, para motivar a los hermanos que tengan alguna forma de ofrendar para esta causa en especial, son los diáconos. Ellos deben orar para que Dios mueva los corazones de aquellos que tengan algo y tengan piedad de los hermanos más necesitados. Los diáconos se encargan de eso. También se encargan de representar a la iglesia y al pastor visitando los enfermos y los necesitados. Ellos son los que deben darse cuenta, visitar y realmente ir, e incluso con mucho respeto ver la alacena de esa casa donde llegan. Abrir la nevera con mucho respeto, y el hermano o la hermana debe permitirles entrar y hacer esa supervisión. Ellos deben hacer esto. Encargarse del mantenimiento del salón. Todo lo concerniente al mantenimiento del salón, todo lo que es electricidad, plomería, pintura, todo lo que son arreglos tecnológicos, absolutamente todo está en cabeza de los diáconos. Encargarse de preparar todo lo concerniente a los cultos, Estar al frente de los eventos que se vayan a realizar en el salón, administrar los bienes materiales, pagos de arriendo, servicios, que no falten los elementos de la Santa Cena, que siempre haya un refrigerio, que no falte una toalla, jabón en el baño.
Oh, hermanos, su tarea es ardua. Esa es la tarea de los diáconos. Muchas otras tareas desempeñan los diáconos. Sin los diáconos el pastor no podría cumplir adecuadamente con su tarea. No podría. Y vemos la sabiduría de Dios. Imaginen un pastor haciendo eso, yéndose a pagar el arriendo, a pagar los servicios, a comprar el papel higiénico, a comprar el refrigerio, a pintar. O sea, no, Dios es sabio, mis hermanos. Dios es sabio. Por eso nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios por el valioso trabajo de nuestros diáconos. Debemos aprender, aquí hay este orden que hay, porque un diácono se encargó ayer de liderar un grupo de personas que vinieran a hacer aseo, organizar sillas, lavar baños y todo lo demás. Un diácono, siempre al frente, un diácono. Y así sucesivamente en todas las áreas, Es un oficio digno debido a la dignidad de la iglesia. Por eso Pablo va a decir: revisen bien a ese hombre antes de ponerlo en el diaconado. Pablo va a decir: revísenlo bien. Los diáconos a sí mismo. ¿Cómo a sí mismo? Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Asimismo los diáconos deben ser irreprensibles. Y solamente el que sea irreprensible sea puesto en el diaconado. Es una labor digna, hermanos, debido a la dignidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero también debemos enfatizar, como enfatizamos en la sección anterior sobre los pastores, que este ministerio de compasión y misericordia no es solo de los diáconos, es de todos los creyentes. Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primera a los Corintios 12 nos presenta la iglesia como un solo cuerpo formado por muchos miembros, y ahí en el verso 26 de Corintios 12 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, la atención de los necesitados de nuestra iglesia no recae solamente en los diáconos, recae sobre toda la iglesia. Todo creyente debe preocuparse por las necesidades de sus hermanos más pobres, los huérfanos, las viudas, los que perdieron el empleo y no lo han podido volver a lograr, los afligidos, los menesterosos, los extranjeros. Ellos necesitan de la iglesia, ellos necesitan de nosotros. Solo basta responder esta pregunta: ¿de dónde surgen las ayudas para que los diáconos puedan ejercer bien su diaconía? ¿De dónde? De la iglesia. O sea, si no tienen ofrendas, ellos no podrán ejercer bien su diaconía. Ellos, si no tienen un mercado, ¿cómo van a ir a visitar una viuda en necesidad si no tienen el mercado para llevarlo? Y el mercado ha sido recolectado porque el uno trae el arroz, el otro trae el aceite, el otro trae la panela, el otro trae los enlatados, el otro trae la parva, el otro trae la mantequilla, el otro trae todo, y cuando menos piensa está la canasta de amor repletica, y los diáconos tienen forma de ir a llevarla. Si a una huérfana, si a una viuda, a una persona enferma, a una persona necesitada le van a cortar los servicios, no hay los 100,000 pesitos para pagar los servicios, y no hay un sobrecito allá en el cofre de ofrendas especiales para hermanos en necesidad, ¿de dónde sacan los diáconos para pagar esos servicios? Si un hermano nos llama: pastor, estoy en esta y esta situación, pero no tengo el pasaje para irme. Esto duele cuando uno lo escucha. Esto duele. ¿De dónde se saca el pasaje si no se ha echado un sobrecito, si no se ha dado una ofrenda de la iglesia? ¿De dónde? Las alacenas de algunos repletas, llenas, botando incluso alimentos, y a la iglesia llegan con las manos vacías, sin una librita de arroz, sin una librita de panela. Así llegan a la iglesia, y su alacena y su casa llena. La Biblia dice que a Dios presta el que da al pobre. Y no es que entonces, porque yo aquí traje, ¿cuánto digo? 50,000 pesos, 100,000, entonces salgo y a la esquina Dios me tiene que dar 200,000. No.
pirámides y pagadiarios, no, eso no. No. La mayoría de las veces Dios no retribuye materialmente la ofrenda material que damos. No la retribuye así, aunque Él es soberano. La mayoría de las retribuciones por ahí todas son espirituales. Son espirituales. Pablo explota en una doxología, en una alabanza allá en Efesios cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos. Ya estamos bendecidos. Y no es tan malo ese dicho que dice: si yo lo cumplo. Hay muchos cristianos que nos encontramos: hermano, ¿cómo está? Bendecido. ¿Pero para qué? Ajuste y hágalo, complete y hágalo, para bendecir. Pero ¿de qué manera está bendiciendo a sus hermanos? ¿De qué manera está bendiciendo a los más pobres de su iglesia? ¿De qué manera los estamos bendiciendo? Aquí tenemos la estrategia. Aquí a veces repartimos allí afuera unos papelitos enrolladitos, así dobladitos. Hermano, este papelito, ahí dice azúcar, aquí dice galletas y cada... Pero es buscando a que la iglesia se concientice de que eso no tienen por qué estarlo haciendo los diáconos, de que sientan es un deber y que se convierta en una necesidad llevar algo a la iglesia para mis hermanos más pobres. No podrán los diáconos dignificar su santa labor si la iglesia no se concientiza de que todos somos responsables de ayudar a nuestros hermanos más pobres. En este momento tenemos una mujer sola, una hermana sola, viuda, enferma, y hay que pagarle, ayudarle con arriendo, con servicios y con todo lo demás. Los diáconos son solamente los encargados de hacer la recepción, administrar y distribuir estas ayudas. ¿Tiene usted una necesidad, hermano o hermana? Diríjase con confianza a los diáconos, diríjase con confianza a ellos. No le dé pena decirle: hermano, no tengo que comer. No le dé pena. Si Dios sabe que es verdad, no tiene por qué darle pena. No tiene por qué darle pena, porque su conciencia no la va a acusar de nada, lo va a acusar de nada. Hermano o hermana, ¿tiene usted una ayuda especial para los necesitados? Entréguela a los diáconos. Entréguela en un sobrecito o allá en el cofre a los diáconos. Hermanos diáconos y quienes tienen el anhelo de ser diáconos, no olviden que vuestro ministerio es el medio por el cual Cristo, nuestro Señor y Salvador, muestra su amor y compasión a los más necesitados de la iglesia. Sí, Pablo nos da una lista de requisitos y hay algunos que yo los respeto, toman esta lista de requisitos y ¡prum!, se van y predicaron en un solo sermón los requisitos y se acabó. No, es bueno que el Espíritu Santo ponga carga sobre nuestra cabeza, que ponga carga sobre nuestra espalda. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes al mundo y no ver los pobres como lo último, como lo más rechazado, lo más repugnante. No, si son creyentes son joyas para el cielo, son valiosos para el cielo, y ellos serán pobres solamente acá porque allá serán tan ricos como el más rico de este mundo que ha creído. Allá todos tendremos incluso el mismo vestido, las mismas sandalias. Allá no habrá nadie vestido de un color diferente ni de marcas de ropa diferentes. Y es bueno que empieces a amar a tus hermanos pobres desde ahora, porque los vas a tener por toda la eternidad contigo. Y que en la eternidad, como nuestra conciencia va a ser completamente esclarecida, completamente la sabiduría de todo lo que pasó se nos va a esclarecer, que no vayas tú a mirar en el cielo y digas: me vine para el cielo, dejé plata, dejé casas, dejé todo y nunca le di un mercadito a este hermano. Ascuas de fuego deben caer ahora, que es el tiempo de arrepentirme. Este es el tiempo de arrepentirme y empezar a hacer las cosas como Dios manda. Y lo que Dios nos manda hoy, en el día de hoy, es que primero tengamos en cuenta la dignidad del oficio diaconal, un oficio establecido por Dios para mostrarnos el amor y la compasión hacia los más necesitados, el amor y la compasión hacia los más pobres.
A manera de conclusión, mis hermanos, el diaconado es el testimonio del cuidado espiritual y material que Dios tiene de su iglesia. Amén. El diaconado es el testimonio del cuidado espiritual y material que Dios tiene de su iglesia. Espiritualmente los apóstoles dicen, no es justo, hombres llenos del Espíritu Santo, no solo iluminados, sino inspirados por el Espíritu Santo. No es justo que descuidemos la oración y la predicación por atender a las mesas. Y luego dicen, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la predicación. Si hay otros que hagan ese trabajo de encargarse de los más necesitados, nosotros le daremos la centralidad a la oración y a la predicación. Y ya vemos lo que pasó cuando ellos hicieron esto. Inmediatamente empezó a crecer la iglesia, a crecer en gran manera los discípulos, en gran manera la iglesia empezó a multiplicarse. Por medio de los diáconos Dios cuida que la predicación fiel, por medio de los diáconos Dios cuida que la predicación fiel tenga la centralidad en el púlpito de su iglesia, por medio de los diáconos. Es de vital importancia tener una predicación sólida y veraz de la palabra de Dios para el avance del reino y la madurez de la iglesia. Es de vital importancia que se predique fielmente la palabra para la madurez de la iglesia y para el avance del reino. Si no se predican estas cosas, no vamos a ser redarguidos, exhortados de que de verdad yo puedo hacer más por mis pobres. Si no se predican, no va a haber esa conciencia. Hay que predicar la palabra de Dios. Es la única que martilla y martilla nuestro corazón y nuestra conciencia. Como hijos amados, sed imitadores de Dios. Si Dios se ocupa de los pobres, nosotros también. Nosotros también. Preparar un sermón sin la ayuda de los diáconos, ¿qué sería? Ocupándose el pastor de todo eso lo demás. Un sermón puede demorar entre 20 y 25 horas para orar, estudiar la Biblia, estudiar comentarios bíblicos. Muchas veces ir a teologías sistemáticas para no ir a decir aquí algo que contradiga la palabra de Dios. Eso demanda tiempo, oración. Encontrar el centro, el tema principal de un pasaje, ver lo que hay detrás de la letra, ver cuál es el espíritu que hay. Eso no es simplemente se sentó y en 5 minutos tiene un sermón. No, hay hermanos muy avanzados, hay pastores muy bendecidos, pero lo mínimo que se demora son 12 o 15 horas para preparar un sermón. 12, 15 horas. Hay hermanos que confiesan, me demoro hasta 40 y 48 horas para preparar el sermón. Para que ese sermón no sea un sermón lánguido, un sermón que antes desdiga la palabra de Dios, sino un sermón lleno de poder y de gracia, lleno de autoridad, un sermón que redarguya, que reprenda, pero que a la vez consuele, que a la vez anime, que a la vez motive. Eso demanda tiempo. Y los diáconos son el auxilio que Dios ha provisto para que el pastor tenga ese tiempo. Son los diáconos. Sin los diáconos tendríamos sermones carentes de veracidad y de poder. Los diáconos son quienes se ocupan de ese sinnúmero de tareas para proveerle el tiempo a sus pastores. Segundo, los diáconos son el testimonio de la importancia que Dios le da a los pobres. De nuevo, ¿qué dijo el Señor en Marcos 14:7? Siempre tendréis a los pobres con vosotros para que los desprecien, para que nadie se preocupe por nada. Y cuando querráis, les podréis hacer bien. Y yo dejo esta pregunta en tu corazón. ¿Realmente le has hecho bien a los pobres de tu iglesia? ¿Le has hecho bien? ¿Te has preocupado realmente por ellos? ¿Oras por ellos? ¿Tomas alguna cosita el día domingo para traer para que los diáconos tengan forma de armar unos mercaditos?
O hay que estar encima y encima y encima. Hermano, hoy vamos a repartir un papelito. Los que tengan la forma, por favor, traigan algo de mercado. Traigan elementos no perecederos, traigan esto. ¿Cómo lo haces tú? ¿Le das la importancia que le dio el Señor a los pobres? Siempre los tendrán como ustedes. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. No faltarán los pobres dentro de la iglesia, mis hermanos, y nosotros, toda la iglesia debe verlos como una gran bendición, como una gran bendición. Porque nosotros hemos sido justificados. Y ser justo significa obedecer a Dios. Y ahí tienes cómo obedecer a Dios, ayudándolos a ellos. Y los diáconos son la prueba del cuidado. En tercer lugar, que Dios quiere que tengamos de ellos y debemos ser sensibles a esto. ¿Queremos un cuerpo de diáconos activo que sea de bendición para la iglesia? Nosotros somos el motor para ellos. ¿Con qué? Con nuestras ofrendas. Somos el motor para ellos, somos los que los motivamos a ellos, los impulsamos a ellos a desempeñar bien su labor. Pero también los diáconos son testimonio de cómo ve Dios a su iglesia. Los diáconos también son testimonio de cómo ve Dios a su iglesia. Dios no ve la iglesia como una empresa donde solo hay un presidente que se enseñorea de los obreros. No, Señor, por eso Dios no dejó solo a los pastores. No, los pastores podrían caer en un error y empezar a enseñorearse de la grey. Y les ha puesto un auxilio, un amparo, un cerco. Y se llaman los diáconos. Dios estableció un gobierno bien ordenado para su iglesia, donde los pastores gobiernan apoyados ¿en quiénes? En los diáconos. El pastor es como el presidente y los diáconos son como el vicepresidente, trabajando en unión, bien unidos por el bien de las almas, por el bien de las almas. Hay empresas incluso en el mundo que son así, muy bien unidas, presidente y vicepresidente, todos trabajando en unidad para el bien de la empresa. Nosotros no somos una empresa, somos una iglesia, así que nuestro estándar de gobierno es mucho mayor que el de una empresa. Nuestro gobierno es un gobierno santo, es un gobierno de santos para ser ejecutados sobre santos, que es la iglesia. Aquí ni el pastor ni los diáconos se enseñorean de la iglesia, todos trabajan por el bien de todos. Tampoco Dios ve la iglesia como un club social, donde todos los miembros asisten solo a disfrutar de los beneficios y atenciones. Ahí hay un presidente de ese club, seguro que sí, y él solo le importa que no falte nada, pero todos los socios de ese club llegan solamente a disfrutar de las comodidades de ese club social. La piscina, las canchas de tenis, los restaurantes y todo lo demás. ¿Vienes tú a esta iglesia solamente para mirar qué recibes de parte, qué prepararon los pastores y los diáconos para tu alma y te olvidas de lo demás? Esto no es un club social. Aquí no venimos solamente a recibir, aquí venimos a dar. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. La misma palabra promete que a todos, Dios nos ha dado dones diferentes para adornar su cuerpo. ¿Cuál es tu don? ¿Qué vienes a darle al hermano? ¿Qué vienes a traerle al hermano? Desde la ayuda económica, sí, claro que sí, importantísima, vital, sí. Pero vienes con una palabra de consuelo. ¿Has orado toda la semana? Señor, si se me acerca alguien con una dificultad, Señor, ilumíname para hablarle. Ya aprendimos que todos ejercemos una diaconía al favor de todos. Todos la ejercemos. La iglesia no es un club social donde yo vengo a sentirme bien, cómodo y libre y sin ninguna responsabilidad y salgo y me voy y a los 8 días vuelvo y vengo porque es que cada mes yo pago la cuota de administración, la ofrenda o el diezmo. No es así. Esto es muy diferente, es muy diferente. Aquí nos interesamos todos por todos. La iglesia no es ni una empresa fría ni un club social. La iglesia es la familia de los santos de Dios, donde cada miembro se duele cuando otro miembro se duele.
La iglesia es la familia donde todos, pastores, diáconos y miembros, aportamos conforme a nuestras capacidades para nuestros hermanos más necesitados, tanto espiritual como físicamente. Así es como Dios ve a su iglesia, como una hermosa familia donde todos en Cristo Jesús somos iguales para Dios. ¿Sabían que las diferencias las ponemos somos nosotros aquí, debido a nuestro pecado malvado? Aquí es donde nos creemos superiores a los demás. Dios ya en Cristo nos vio a todos igualitos, iguales. Nada, el que tiene 2 o 3 casas la ve igual al que vive por allá en una casetica casi que pagando un arriendo sin servicios siquiera públicos. Lo ve igual. El precio del alma fue la misma, la muerte de Cristo en la cruz. Pues si tú eres miembro de esa familia, empieza a ver a tus hermanos como tu verdadera familia. Recuerda esto. Por mucho que ames a papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas, tíos, primos, sobrinos y demás, si no creen en Cristo, ellos no son tu familia eterna, ellos son tu familia temporal. Si no creen en Cristo, el día de la resurrección, tú los verás a todos desfilar hacia el infierno y tú alabarás a Dios. Santos y verdaderos son tus caminos. ¿Cuál es tu familia verdadera? Mírala, ahí la tienes a tu alrededor. Esa es la verdadera familia. Y nadie que tenga un familiar, así sea inconverso, llega a la casa y le niega un plato de comida. Siempre quiere atenderlo con lo mejor. ¿Haces tú esto por la verdadera familia? ¿Haces tú esto por la verdadera familia? ¿Te preocupas por ellos? ¿Cuántas veces al año has invitado hermanos a tu casa? Si no tienes forma de invitarlos a tu casa, ¿cuántas veces los has invitado allá a la esquina al restaurante? Allá a tomarse un café, allá a comerse un helado. ¿Cuántas veces lo has hecho? Salgo y me voy como de un club social, ya recibí lo mío y me voy, y los demás que se defiendan como puedan, ¿verdad? Es una hermosa familia. Y debes de saber que al creer en Cristo, en el mismo momento en que creíste en Él y fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste injertado en la familia de Dios. ¿Y saben qué dice Efesios 2:19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú tienes una familia preciosa, maravillosa, hermosa, eterna, santa y pura, y estarás con ella para toda la eternidad. Y es bueno que desde ahora le prestes un poco de atención a esta hermosa familia. Que Dios nos conceda la gracia y el amor para empezar a hacerlo desde ahora. Espero que valores ser parte de la familia de Dios, apoyando a los diáconos. Ellos son los principales encargados de velar por el cuidado físico de los hermanos más necesitados. Dale dignidad al oficio diaconal. Es un oficio bíblico, pero ignorado por muchas iglesias, pero no por esta. Aquí le vamos a dar el valor que Dios nos ha dado que le demos. A los amigos. Amigo, ¿no te gustaría ser parte, pertenecer a la familia de Dios? Amigo, tal vez has creído que por el solo hecho de ser un ser humano eres hijo de Dios. No, estás equivocado, amigo o amiga. Quisiera verte dónde estás a ti, poderte ir y hablar directamente. Amigo, no te engañes más, amiga, no te engañes más. Si tú no has venido a Cristo, tú solamente eres una criatura de Dios. Eres una criatura de Dios, una creación de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, hay un solo requisito, uno solo. Dice en el Evangelio de San Juan, hablando de Jesús, su venida al mundo y el rechazo que hicieron de él los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe, al que cree en el nombre del Hijo de Dios, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios por adopción, solamente por adopción. Nunca seremos hijos legítimos. El único hijo legítimo, eterno, glorioso, sublime es Jesucristo. Los demás hijos por adopción. Pero ¿quieres quedarte siendo lo que la Biblia dice que eres en este momento, amigo o amiga? La Biblia dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y da la explicación, porque las obras del diablo es a 6. Te encanta la mentira, la inmoralidad sexual, la idolatría, imágenes van, imágenes vienen, y tú no has salido de eso, aunque aquí está la Biblia, aquí está, pero tú dices, no la quiero conocer. Yo no quiero un Dios que se meta conmigo, yo no quiero que me diga que me voy a ir al infierno si no me hago cristiano.
El propósito de este santo libro, desde Génesis a Apocalipsis, es presentarte a Jesucristo como el único medio de escapar del infierno. El plan de redención, amigo querido, se ocupa en decirte: estás perdido ante la santidad y la justicia de Dios. Debes creer en Cristo, a entregarte a Él, a arrepentirte creyendo que Él murió en la cruz para pagarle a Dios por ti. Si no lo haces, en condenación estás, y en condenación pasarás la eternidad. Pero amigo, Dios te ha traído hoy para ofrecerte algo maravilloso: ser parte de la familia eterna de Dios. Solamente tienes que reconocer que eres pecador, que has pecado, que ni siquiera conoces los mandamientos de Dios, y si los has leído ni siquiera saben qué es lo que dice detrás de la letra, cuál es el espíritu de cada mandamiento. No sabes qué dicen. Reconoce eso. Dios no se va a disgustar si tú reconoces eso, porque eso es sinceridad y humildad. Y pídele que, aunque tú no lo mereces, te conceda los beneficios de Cristo en la cruz, el cual promete la palabra que murió para darle vida eterna a todo el que cree en Él. Amigo, ¿quieres escapar de la ira venidera el momento de morir? Hoy a las 6 de la tarde te queda un día menos de vida. ¿Sabías que eres sentenciado a muerte? ¿Que estás sentenciado a muerte? Esa clínica está llena, pero quizás te mueras tú antes que ellos que están allá. Y la diferencia, ¿sabes cuál la hace? ¿Quién es el que la hace? Jesucristo. Jesucristo es el que hace la diferencia. Todos moriremos, todos. Pero la diferencia la hace Jesucristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amigo, cree en Cristo y únete a esta hermosa familia de los redimidos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta introducción que nos regalas, Señor, sobre este santo y sagrado ministerio, el ministerio diaconal para tu iglesia. Qué ministerio tan alto y tan maravilloso. Oh, gracias por tu amor, por tu sabiduría. Gracias por ver, Señor, por saber y conocer que la iglesia necesitaba de estos santos varones para que la iglesia pueda crecer, avanzar, madurar, santificarse. Señor, gracias te damos por los diáconos. Gracias por lo que permitiste que pasara en la iglesia de Éfeso en el primer siglo, para que tu Espíritu guiara a Pablo a dar estas ordenanzas sobre esos líderes que deben estar al frente de tu iglesia. Gracias, Dios mío, gracias por el valor que nos has enseñado tienen para ti los diáconos. Ahora, Señor, queda bajo nuestra responsabilidad darles el mismo valor, ver la dignidad de este trabajo, la dignidad de este oficio, ver el amor de Cristo, ver la compasión de Cristo manifestado a través de ellos, atendiendo a los más pobres de la iglesia. Señor, bendice todas las almas que trajiste hoy aquí, dales consuelo y esperanza al recordarles que si ya han creído en Cristo son parte, miembros oficiales de la más hermosa y valiosa familia que existe, una familia tan valiosa para ti, que no escatimaste ni a tu santo Hijo, sino que lo entregaste para tenernos contigo para siempre. Danos consuelo en medio de las tristezas, penas, aflicciones y dificultades, al recordarnos, Señor, que jamás seremos destituidos del lugar que nos has dado en Cristo en esta familia. Que tu palabra misma nos dice que tú nos predestinaste y nos elegiste en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Que nos predestinaste para adoptarnos como hijos, que nos predestinaste para hacernos herederos y coherederos del reino de Dios. Oh, Señor, danos y danos más esperanza, como aprendíamos hoy en la escuela, Señor, al mirar estas promesas santas que han quedado, Señor, confirmadas a través de la muerte y resurrección de Cristo para la iglesia. Bendice también, Señor, a las personas que trajiste hoy. Haz que tomen la eternidad de su alma en serio. Haz que piensen en serio en la muerte de tu Hijo en aquella cruz, que ellos piensen que algo terrible va a pasar para que Cristo haya tenido que morir de esta manera para ofrecer la única puerta de escape de tu ira. Bendice, Señor, a todas las almas, bendícenlas en el nombre de Cristo. Amén.